Quédate en este episodio porque vamos a hablar acerca de las nuevas claves de facturación para brujos, chamanes, limpias, etcétera, y te vamos a dar nuestra opinión al respecto. Hola, arpeos, bienvenidos a un nuevo episodio. ¿Cómo estás, amigo? Todo muy bien, amigo. ¿Y tú? ¿Qué Todo fue bien. eso? Te reiniciaste, ¿no? Sí, Bienvenidos a un nuevo episodio de sí, Lavadero un Fiscal. poquito. Se me fue una disculpa, pero ya está la bienvenida correcta. Todo muy bien. Sí, bueno, ya lo dijo Eric en el intro. Básicamente es de estas nuevas claves que sacó el SAT, Sí. que realmente no sé si son nuevas o ya existían y nadie se había dado a revisar. Porque Ujú. son muchas, a ver, son como 500,000 claves, más o menos. Sí. Entonces, no sabemos si ya existían. Es un catálogo que, un secretito, está copiado de otros países. Entonces, tal vez no sé si ya estaban o los agregaron. Sí, la realidad es que, bueno, o sea, hasta hace poco se hizo como este hype de estas claves. Si no mal recuerdo yo, sí existían, pero la verdad es que no estoy seguro. El chiste es que de todas formas, o sea, lo que queremos hablar un poco, y es el primer Mm, punto de este episodio, es, ok, anteriormente no existían. ¿Tenía la obligación de declarar o no? Porque muchas veces, ahorita que salió esto, estaban diciendo de que no, pues ahora sí ya vamos a tener que declarar, o no, pues ahora sí ya el SAT nos puso el ojo. ujú. Pero pues la realidad es que de todas formas, aquí este es un anuncio súper importante y por favor hagan caso de esto. Acuérdense que no existen las cuentas no fiscales en México. Sí. No existen, son un mito, son los papás. Entonces, sí es importante que estemos conscientes de eso, porque si normalmente nosotros hacíamos este tipo de trabajos y nos transferían, de todas formas el SAT podía saber cuánto dinero tenemos nosotros en nuestras cuentas. Sí, o sea, a ver, y esto también es importante. Aparte del tema de las cuentas no fiscales, también es muy importante que recuerden. El tema del pagar impuestos es por generar ingresos. Si estás generando ingresos de la forma que sea, porque hiciste una limpia, por lo que hayas hecho, estás obligado a pagar impuestos. Que a lo mejor no existiera una clave del SAT o no existiera un tema de una actividad económica dentro de la plataforma, es muy diferente a no tener la obligación de pagar Ujú. impuestos. Recordemos que de hecho existe una clave que es la 01010101, que es no especificado en el catálogo. Ujú. Entonces, incluso si anteriormente nosotros no podíamos encontrar una clave que fuera trabajo de energía, creo que es una de las claves que ahorita se están manejando como nuevas. Ujú. Nosotros podíamos utilizar esta clave 010101 para poderla, como que no existía en el catálogo, pero sí declarar nuestros ingresos. Vale, ahora bien, si vamos a que, o sea, aquí va a aparecer como la lista de en la clasificación en la que están, que es medicina alternativa y holística. Ujú. Va a aparecer aquí que básicamente como en los tres grupos está el tema de curanderos, tratamientos herbales y el tema de la homeopatía. Entonces aquí vienen todos y sí, sí están chamanes, servicios de curanderos, servicios de hechiceros o vudús, trabajo con la energía en el tema de curanderos. Ujú. Entonces, realmente aquí el tema es que ya existen, digamos, sí, lo que decías bien, amigo. Si antes le ponías el 010101, ya puedes ser más específico y decir a Ujú. qué te dedicas bien. Sí. Entonces, pues justamente, ¿no? Es compartirlo en nuestros comentarios. La realidad es que, aunque anteriormente no existiera una clave específica, pues sí podíamos nosotros de cualquier forma declarar nuestros ingresos e independientemente de que pudiéramos o no, estábamos obligados a hacerlo. Esa Claro. es una realidad. Entonces, pues no es tanto que ya le haya puesto un ojo, porque le decía Arturo, ¿cuáles son las posibles deducciones que tenemos aquí? Lo vamos a hablar un poco desde nuestra inexperiencia en estos Claro. temas, pero así lo normal que nosotros sabemos, pues son las hierbas, o sea, de que cuando te hacen la limpia, Ajá. el huevo, las veladoras, tal vez, Ujú. em, Todo el tema del copal, el incienso, todo este tipo de cosas que utilizan. ajá, las piedras, hablábamos también de Ah, las sí, piedras. cuarzos, ajá, claro. Entonces, todo este nuevo sector donde anteriormente probablemente no nos facturaban, ya podemos empezar a pensar que pueden comenzar a facturar a través de una pequeña presión que van a ejercer estas mismas personas que se dedican a trabajos con energía, chamanismo, etcétera. ¿Por qué? Porque si ahora sí van a declarar sus ingresos, para no quedarse con el 100% del IVA, van a tener que empezar a buscar el IVA en sus gastos. Sí, claro. Porque también, o sea, ya hay, obviamente esto es un ingreso grabado al 16%. Entonces Sí. también, si de alguna forma tú, curandero, hechicero, que trabajas con energía, encontraste este video, piensa también en el IVA. O sea, si vas a querer de alguna forma empezar a declarar tus ingresos, piensa que tendrás que cobrar IVA. Sí. Porque, o sea, si no, ese impuesto lo tendrás que absorber tú y tendrás que de tus ingresos disminuir ese pago
al SAT. Esto es súper importante, porque en ocasiones dicen, no, es que solo te cobro el IVA si me pides factura, y está mal. ¿Por qué? Porque de todas formas, si yo te transfiero, no sé, 1,000 pesos. ajá, 600, ¿no? Si yo te transfiero 600 pesos, la realidad es que con IVA tendrían que ser 96. 696. Ajá. Entonces, si yo no te transferí el 100% de ese IVA, tú a los 600 pesos le vas a tener que quitar el 16. Entonces, independientemente de que vayan a pedirte una factura o no, tú lo que tendrías que hacer es de todas formas cobrar el IVA y si quieres no dar tu sesión en 696, pero darla en 700 y ya Ujú. sabes que 600 son tuyos y 100 del SAT. Sí, o sea, y ok, ahorita estamos hablando de ese tema, del tema de curanderos, que fue el hype, pero eso también aplica para cualquier negocio que tenga que cobrar IVA. No es exclusivamente Sí, para ellos, eso es para cualquiera que tienes que pensar, saber primero si lo que estás haciendo lleva algún impuesto adicional, como puede ser el IVA, y que adicional en toda tu planeación, o si ya estás en un tema de informalidad y quieres volverte formal, tienes que pensar en el IVA, porque si no, lo vas a tener que pagar tú. aquí creo que nos van a entender un poco más nuestros colegas, pero de pronto por eso es molesto cuando te dicen de que si quieres facturas más el 16, Ujú, porque de cualquier forma te voy a transferir, de cualquier forma en estricto sentido vas a tener que declarar este ingreso. claro. Ya déjalo así, ya no me Sí. cobres el IVA o cóbrame el IVA desde el inicio, ¿no? O sea, pero básicamente es eso. Entonces, pues creemos justamente que esta es una vía que el SAT está buscando para ir empujando a estos sectores a la formalidad. Sí, o sea, porque justamente, y eso creo, y es lo que ahorita, literalmente ahorita que estamos grabando, se me ocurre. Al final de cuentas, probablemente para el SAT ya existía esta clave, si es que no es nueva, y probablemente era un sector que ni siquiera estaba como visto. Ujú. Con todo el hype que se hizo en redes sociales, tal vez el SAT diga, ay, mira, me voy a enfocar en un determinado tiempo, en algunos lugares y demás, a fiscalizar o a tenerlos en la mira a estas personas. O sea, Sí. porque al final de cuentas se hizo viral y tal vez siendo, podría ser una estrategia inteligente del SAT, el tomar parte de ese hype que tuvo por redes sociales, empezar como, de los servicios de curanderos se han registrado facturas por tanto, ¿sabes? O sea, como que Ujú. empieza a dar datos, eso sería como algo interesante. Si no, pues básicamente siempre podría estar en el foco, que no es una realidad, no es una cosa que vaya a pasar, pero si quiere decir como de, ya les pusieron foco, pues vamos a poner también foco nosotros. Y aparte, para todas las personas que vimos la noticia, de pronto ya empieza a tomar sentido en nuestra mente preguntarle a la bruja cuando vas a hacer tu amarre si sí te lo va a poder facturar o no. Claro, sí, sí. Entonces, creemos más que nada en que esto, justamente y nuevamente lo vuelvo a decir, es una estrategia para empezar a jalar esos sectores que de pronto pueden ser Sí, informales a la formalidad, donde tú ya le empiezas a meter presión al brujo, donde el brujo le empieza a meter presión a sus proveedores para que le puedan facturar y así se va haciendo una pequeña cadenita, donde pues obviamente incluso si hablamos de veladoras, la persona que le vende la parafina y la persona que le vende el vidrio va a tener que buscar que le facturen. sí, 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 sí. Entonces, creo que es una buena estrategia por parte del SAT. Es un poco compleja porque creo que también está esta nueva estrategia donde tampoco hay una gran cultura tributaria en Mm, México, donde muchas veces cuando nosotros tenemos asesorías es de, ok, vamos a empezar con tu asesoría, pero antes queremos saber qué tan familiarizada estás con los impuestos para saber cómo te hablamos. sí, claro. Entonces, ¿sabes cómo se paga el ISR? ¿Sabes cómo se paga el IVA? O nos vamos desde ahí. Y muchas veces nos dicen que no saben cómo se paga. Sí, sí, sí. Entonces, creo que es un poco complejo esto porque si bien estamos jalando a los nuevos sectores a la formalidad, de cualquier forma no está viendo la suficiente cultura tributaria para poderlo hacer de manera correcta y los sistemas del SAT en ocasiones no son los mejores. Sí, y que también creo que, o sea, no vi realmente como muchos comentarios, pero probablemente van a decir cómo van a pagar impuestos, el tema de tradiciones tan antiguas, ta, 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 ta. O sea, mucho el tema cultural que existe respecto a estas cosas, sin embargo, es una obligación. O Ujú. sea, que anteriormente no existiera una cultura y que al final de cuentas puede que al día de hoy no te dediques al tema de hechicería, que te dediques a vender muebles que tú haces en tu casa y que tampoco pagues impuestos porque tampoco es una cultura fiscal. Esa es una Sí. realidad. Entonces, no es como ver quiénes sí, quiénes no. Nadie está exento de pagar impuestos, solo en algunos casos específicos que la ley menciona, pero solo en esos.
Y todo lo demás tendrás que pagar un impuesto por esa obtención de ese ingreso. Ahora bien, creo que también es importante, si ya estamos hablando de esto y de que no hay cultura tributaria. Y justamente estoy mencionando esto porque creo que en 2 episodios anteriores, Ujú. donde veíamos las preguntas y respuestas, Sí. la persona que le preguntó al SAT qué tenía que hacer con su venta de la casa habitación y le dijeron, no, no tienes que hacer nada. Justamente fue una mala asesoría por parte de la autoridad. Ujú, claro. Entonces, vamos a tratar de hacerlo nosotros un poquito mejor. Obviamente recuerden que esto para nada es una asesoría, pero que al menos se queden con una idea de lo que puede funcionar bien para ustedes en específico. Sí. Ahora, ¿cuál crees que sería el mejor régimen para estas personas? Mira. O sea, claramente el primero va a ser reciclo. Ajá. En el sentido, sí y solo sí, sus proveedores no le pueden, o sea, no puede obtener factura de sus proveedores. Si tiene factura del 100% de sus proveedores, es cuestión de analizar, porque puede Ujú. ser actividad empresarial. Dependiendo del porcentaje de utilidad también. Sí, justo. Incluso, o sea, incluso si estuviera como en una plataforma que den servicios, o sea, una plataforma digital registrada en el régimen de plataformas digitales, Ujú. incluso tendría que tributar en aquel régimen. Entonces Sí. sería como saber, literalmente conocer. Y acuérdate que si haces tus amarres y limpias a distancia, podrías también ser sujeto de una exportación de servicios. Claro. Que es que en lugar de que vayas a tener tu IVA al 16%, lo tendrías al 0%, y esto pudiera ayudarte en dado caso a que generes un IVA a favor. Ujú. Es súper importante poder identificar este tipo de cosas, porque si tú sí trabajas con personas que sean extranjeras, es probable que caigas en este supuesto y en lugar de que tengas que estar pagando el 16% de IVA, estarías pagando el 0%. Sí, que también, o sea, eso literalmente lo voy a contar como de lo que se sabe. Por ejemplo, muchos temas de chamanes o brujos que venían, según esto, historias que se cuentan, personas del extranjero, actrices, Ujú. actores, gobernadores, lo que fuera, a decirle, ¿qué va a pasar conmigo? Ajá. Eso digamos, ya en el tema fiscal tendría que ser una exportación de servicios. Sí, justamente. Em, Creo que en términos generales es eso. También otro tema que consideramos importante mencionar aquí es si va a ser deducible o no es deducible. Y también lo estábamos platicando antes de grabar. Un poco lo que le decía Arturo, y este es un criterio que se comparte con otros colegas, también lo vi mucho, es cómo vamos a poder comprobar la relación que tiene este gasto con nuestros ingresos. Ujú, Porque es una de las principales requisitos que tenemos para las deducciones, que tenga que ver con nuestra actividad en algunos casos y en otros casos que se pueda relacionar con nuestros ingresos. ujú, Pero yo lo que le decía a Arturo es, ok, yo hoy enero tengo una factura de una limpieza energética, ¿no? Y a raíz de eso, mi negocio empieza a facturar 5,000 pesos más, 10,000 pesos más. Entonces, ¿fue deducible o no fue deducible? Porque yo pudiera pensar, con base en mis ideologías, que la limpieza fue lo que me hizo facturar más. claro, sí, sí, sí. Pero también puede estar el supuesto donde tengo mi factura de la limpieza y se me fue un cliente. No sé. Sí, sí es subjetivo. Creo que el tema, o sea, porque como bien decías, creo que este tema en específico es mucho de ideología, de lo Ajá. que tú crees. Entonces, pues dependerá de ahí. Y es lo que también mencionábamos. O sea, si el SAT dice, oye, ¿cómo me compruebas que este gasto es estrictamente indispensable para ti? Pues digamos, en un tema de materialidad, que ya lo hemos hablado en otros episodios, pues digamos, una materialidad, o sea, algo tangible, puede que no exista del todo y que el SAT diga, no, esa deducción no es deducible y se eche para atrás. Ujú. Pero pues literalmente, por ejemplo, yo, o sea, en lo personal, yo conozco una empresa que se dedicaba a hacer este tema, no me acuerdo cómo funcionaba bien, pero era de como Feng Shui, temas de ese estilo, pero enfocado a la como construcción o si ibas a hacer alguna cosa, decían, ¿sabes qué? Tienes que poner el mueble de esta cosa y de esta otra cosa. Y a lo mejor tú no eres experto, sabes Ujú. vender ese servicio y a lo mejor le hablas a la persona que te hace trabajos de energía y decirme, oye, ¿qué me conviene en este lugar? O Sí. sea, en ese contexto donde sí, de alguna forma, un servicio que prestes tiene que ver con el tema de algunas ideologías, de creencias, pues podrías empezar a ser deducible. Y decir, ya puedo ser deducible al que me hace trabajos energéticos. Sí, que aquí también la duda sería cómo el SAT te comprueba que no fue algo indispensable para la obtención Ujú, de tus ingresos. Porque al final ellos te tendrían que decir el por qué no sería deducible el gasto. sí.
¿Y cómo te van a decir? No, pues es que a pesar de que sí tuviste una alza en tus ingresos, yo considero que este gasto es no deducible porque no fue indispensable, ¿no? Porque esta alza se pudo haber dado incluso si no tuvieras la limpia. Compruébame que esa alza se pudo haber dado incluso si no tuviera la limpia. Sí, sí es un tema. Y es subjetivo, porque al final de cuentas creo que si el SAT está permitiendo en su catálogo, o sea, está poniendo estas claves dentro de su catálogo, significa que de alguna forma algunos podrán hacer deducible estos servicios. Sí. O sea, si justamente su materialidad, pues no sé cómo lo vaya a hacer. Porque incluso si lo pensamos de esta forma, también ahorita lo estoy pensando, es como la limpieza del negocio. O sea, la limpieza física del negocio, ¿no? O sea, el barrer y trapear. Compruébame que si no barro y no trapeo no voy a vender. Compruébame que si barro y trapeo estoy vendiendo más. O sea, es básicamente lo mismo. Eso sí. Digo, obviamente hay negocios donde sí dices tienes que barrer, trapear y limpiar muy bien si te dedicas, por ejemplo, a comida. Pero vamos a pensar un despacho, que es una oficina. Pues la realidad es que muchos es a puerta cerrada. Sí, sí, sí. No habría forma como de poderlo identificar. Sí, no sé. Sí es muy subjetivo este tema. Es muy complicado porque sí, o sea, son servicios poco comunes como en el tema fiscal, o que no los pensamos tanto en el tema fiscal, es una realidad. Entonces, digo, en términos generales, creo que es todo lo que teníamos que comentar. Es un tema complejo en el sentido de que justamente creemos que lo están haciendo para traer a la formalidad nuevas personas. Nosotros consideramos que los sistemas del SAT y las asesorías que brindan no son las mejores para traer a la formalidad a nuevas personas. Sin embargo, es una obligación que tenemos. Sí. Creo que tal vez sería apostar un poco más por la cultura tributaria, porque todos podamos saber cómo se paga el ISR, cómo se paga el IVA, que tengamos nociones básicas, ¿no? Porque al final, pues obviamente para eso vemos personas especializadas. Sí, sí, sí. Pero que podamos saber de qué manera impactan los negocios, los impuestos a nuestro negocio y que podamos saber como cuáles son las mejores alternativas que tenemos en estos casos en específico, ¿no? Donde yo hago mis trabajos a distancia, entonces es exportación de servicios. Yo hago mis trabajos en México, entonces sí tengo que cobrar el 16% de IVA. Sí te puedo emitir una factura, no te puedo emitir una factura, etcétera. Sí, creo que es esto, o sea, si eres alguien que se dedica a estos temas, que supo del hype de esta noticia y está preocupado, puedes revisar una asesoría con nosotros. O sea, en el tema creo que sí los podemos asesorar. Ya saben, en arpeconsultores.com, en el apartado izquierdo. Derecho. No, derecho. Superior derecho. Ajá, superior derecho. Y dice asesoría 1 a 1. Pueden ver la agenda de 2 semanas después de cuando entran. Ahí pueden agendar, ahí podrán ver cuándo tenemos disponibilidad y pues podemos tener una hora donde podamos platicar. Si la plática se pone interesante, generalmente es una hora y un poquito más. Pero sí, siempre, o sea, es importante que si por alguna razón dijiste, quiero empezar a hacer formal mi negocio porque quiero llegar a otros tipos de clientes incluso, sí. pues con gusto te podemos apoyar en este tema. Sí, y creo que es todo por el episodio de esta semana. Literalmente era nada más el chismecito de explicarles un poquito qué era lo que nosotros pensábamos, cuáles creíamos que eran como los puntos complicados de esta nueva decisión del SAT o de esta decisión que se hizo tendencia. Viral, y creo que es todo. Creo que sí. Yo soy Eric. Yo soy Arturo, pero antes de ser Arpea, recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Somos. Pero es que falta el Somos Arpea. Estamos en Instagram, Facebook, TikTok, Reddit, YouTube, Spotify y creo que sí. Threads. También Threads. Y ya, ahora sí. Ajá. Y juntos somos Arpea. Y nos vemos la siguiente semana.